Hola, soy Vicente Saavedra, tutor de los cursos matemáticos para el taller de los dos relojes. Y en este video, perteneciente al curso de cálculo avanzado y aplicaciones, estudiaremos la diferenciabilidad para funciones de variable compleja, con especial énfasis en lo que son las condiciones de Cauchy-Riemann y la gran utilidad que estas tienen en el contexto de la diferenciabilidad para funciones en variable compleja. Espero que les sea de utilidad. En primer lugar, recordemos la definición de diferenciabilidad para funciones a variable compleja. Diremos que una función f definida en un abierto omega a los complejos es diferenciable en el sentido complejo en z0, la función omega si el siguiente límite que está acá existe. En caso de que este límite exista, uno lo denomina la derivada y dice que la función es derivable o diferenciable en z0. Además, cuando una función f sea diferenciable en todo el dominio omega, uno dice que la función es holomorfa en omega. Tener especial cuidado de que muchas veces esto se puede confundir porque las funciones f en el plano complejo pueden ser vistas como funciones de R2, pero ser diferenciable en R2 es distinto a ser holomorfo. De hecho, ser holomorfo es mucho más fuerte, como ya lo veremos posteriormente. Entonces, ahora, en el plano complejo, una función f puede ser descompuesta en su parte real e imaginaria. De modo que una función f la podemos escribir de esta manera, donde descomponemos z como x más el imaginario y por un y eso lo escribimos como suma de la parte real de la función f más la parte imaginaria de la función f ponderada por el imaginario. Entonces, en general, no es sencillo determinar si una función es diferenciable o no utilizando directamente la definición. Más aún puede resultar complejo el caso de probar que una función no es diferenciable. En este sentido, las condiciones de Cauchy-Riemann juegan un rol fundamental que ahora pasamos a enunciar. Nosotros diremos que la función f, definida en un abierto omega, con f escribiéndola de forma u más i por b, verifica las condiciones de Cauchy-Riemann en un punto z0, que se escribe como x0 más i por y0, si la derivada parcial de u con respecto a x evaluada en x0, y0 es igual a la derivada parcial de b con respecto a y evaluada en x0 y 0, y además la derivada parcial de u con respecto a y evaluada en ese punto es igual a menos la derivada parcial de b con respecto a x en ese mismo punto. Es decir, mediante relaciones, en las condiciones de Cauchy-Riemann involucran relaciones entre la función u y la función b, que representan la parte real y la parte imaginaria de la función f respectivamente. Con esto, enunciamos el siguiente teorema, que es muy importante para el curso, y que dice lo siguiente. Si tenemos una función f definida en un dominio omega abierto, que es diferenciable, esa función va a ser diferenciable en 0 a 0, se escribe como x0 más i por y0, si y solamente si la función f es de ser diferenciable como función de R2 a R2 y además se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann en Z0. Aquí notar que aquí tenemos una condición suficiente y necesaria para la diferenciabilidad en el plano complejo y notamos que la condición es que esto sea diferenciable como función de R2 a R2 y que verifique las condiciones de Cauchy-Riemann. Esto nos da a entender que estamos viendo la diferenciabilidad a partir de propiedades de f como una función de R2 a R2 y no compleja. Es decir, podemos extraer la diferenciabilidad a partir de propiedades que uno puede verificar utilizando conocimientos de cálculo en varias variables. En este caso, cuando uno habla de que esto sea de ser diferenciable como función de R2 a R2, se refiere a que la función, si la escribimos de esta manera, sea de ser diferenciable, por si alguien tiene dudas con eso. Entonces, este teorema es fundamental para el estudio de funciones diferenciables en el sistema complejo, pues nos da una caracterización de la diferenciabilidad que muchas veces es más sencilla de verificar.
que la definición probablemente da. Tener mucho cuidado porque se suele odiar la parte de función diferencial. Es muy común que pase, pero esta parte es muy importante. En muchos casos, esta condición será sencilla gracias a la composición de funciones diferenciables visto en el curso de cálculo en varias variables, pero tener mucho ojo con eso. Por ejemplo, un problema engañoso es darles una función que verifique las condiciones de Cauchy y Riemann, pero que no sea diferenciable. Y en tal caso estaría fallando que la función sea diferenciable, vista como una función de R2 a R2. Un ejemplo de esto es la siguiente función. Esta función f es una función que no es diferenciable como función compleja en el punto 0, 0, pero sí verifica las condiciones de Cauchy y Riemann. ¿Qué es lo que está fallando acá? Acá lo que está fallando es que esta función vista como una función de R2 a R2, es decir, descomponiendo X y F en su parte real imaginaria, no es una función diferenciable. Entonces, es importante verificar esa condición, a pesar de que muchas veces sea bien sencillo hacerlo. Una consecuencia directa del teorema anterior que mencionamos, es decir, la caracterización de la diferenciabilidad utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann, es que si tenemos una función f holomorfa en un dominio abierto y conexo, entonces, si la derivada de f, es decir, f' es 0, entonces la función es constante. Esto es una propiedad bien clásica cuando trabajamos con funciones reales, y en este caso también se tiene para funciones complejas, y para demostrar esto utilizamos directamente el teorema anterior. Para finalizar este video, veremos una aplicación de las condiciones de Cauchy y Riemann. El ejercicio nos dice lo siguiente: sea ux, y la función la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el coseno de 2xy, la parte real de una función f holomorfa. Nos piden determinar cuánto vale bx, y, sabiendo que si evaluamos f en el imaginario y, eso es igual a la exponencial a la menos 1, exponencial de menos 1. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que lo que queremos hacer es, conociendo la parte real de una función f holomorfa, queremos determinar cuánto vale su parte imaginaria, sabiendo cuánto vale f evaluada en algún punto, que en este caso era el punto I. Para eso, como sabemos que f es holomorfa, sabemos que verifica las condiciones de Cauchy y Riemann. En particular, si f la escribimos de esta manera, sabemos que de b a de i es igual a du de x. Pero du de x lo podemos determinar, que justamente usa la regla del producto sobre esta expresión que está acá. Y nos quedaría 2x por la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el coseno de 2xy menos 2y por la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el seno de 2xy. Ahora nuestro trabajo es determinar cuánto vale v utilizando que su derivada con respecto a y vale esto que acabamos de escribir, este lado derecho de la expresión. Para eso uno podría pensar en integrar. Sin embargo, en este caso no es tan sencillo, por la expresión que queda. Y uno quizás debería usar la integración por partes varias veces como para poder llegar a algo. Pero en este caso podemos valernos de la simetría de la función u por la siguiente razón. Nosotros queremos determinar la forma de la expresión de v, x, y, sabiendo cuánto vale su derivada con respecto a y. Entonces, lo primero que notamos es que en ambos casos aparece la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado, acá, en ambos términos de la suma. Por lo mismo, es natural pensar que esta función b tiene este término, debido a que su derivada con respecto a y lo tiene. Y como sabemos el buen comportamiento que tiene la exponencial con respecto a la derivación, podemos pensar que esta expresión, la expresión para p, es la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por algo que debería ir acá. ¿Cuál es ese algo? Notemos que si derivamos
recordando la regla del producto, a esto algo llamémoslo g, por ejemplo. La derivada de b con respecto a i va a ser primero la derivada de g con respecto a x por la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado, menos la derivada de la exponencial, que sería menos 2i por la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por g. Entonces, con estas dos ideas, uno puede determinar lo siguiente. Primero, teníamos la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado, y además, este término debería coincidir con este. Esa sería la idea. Por lo mismo, este g debería ser seno de 2xy. Esa es la primera impresión. Además, haríamos una función que depende netamente de x. ¿Por qué? Porque cuando derivamos b con respecto a i, esta función que depende solamente de x desaparece. Por lo mismo debe de incluida. Es similar a lo que pasaba con la constante de integración en cálculo diferencial, por ejemplo. Entonces, luego, viendo esto, este es nuestro candidato a ser la parte imaginaria. Pero ahora hay que verificar que efectivamente verifica esta condición. Pero es fácil ver que si reemplazamos g acá por el seno de 2xy, justamente se verifica esto. Entonces, encontramos cuánto valía nuestro b, nuestro candidato a b, porque aún no sabemos cuánto vale esa función c que depende de x. Pero aún nos falta algo, que es utilizar la segunda condición de Cauchy-Riemann, que nos dice lo siguiente. La segunda condición nos dice que de u a de i es igual a menos de b de x. Entonces, esto nos dice lo siguiente. Primero, ¿cuánto vale de u a de i? De u a de i es menos 2i la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el coseno de 2xy menos la exponencial menos 2x la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el seno de 2xy, y la derivada de b con respecto a x, es decir, del b que acabamos de encontrar, es 2x la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el seno de 2xy más 2i por la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el coseno de 2xy más la derivada parcial de c con respecto a x. Y acá justamente vemos que lo que voy a marcar, esto, si le cambiamos el signo, es justamente esto. Y como la función f es holomorfa, sabemos que se verifica la condición de Cauchy-Riemann, y por lo tanto, necesariamente, esto tiene que valer 0. Debido a que sabemos que esto es igual a esto, debido a la condición de Cauchy-Riemann, porque f es holomorfa. Por lo tanto, acabamos de concluir que de c a de x es 0. Eso nos indica, como c es una función real, que c x es c. Es decir, c de x es constante. Luego, tenemos que b x, y es la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el seno de 2xy más c con c una constante real. Recordemos que esta función b es una función real y no compleja. F es una función compleja. Pero aún nos falta usar lo siguiente. Como hipótesis teníamos que f evaluado en i era e a la menos 1. Esto nos dice que, escribiéndolo de manera con x e y, más 1 por i es igual a 0,1 más i b0,1, y eso es igual a la exponencial de menos 1. Como la parte imaginaria de esto es 0, esto nos dice inmediatamente que b en 0,1 es 0.
Y evaluando p en 0,1, esto nos dice que c, la constante c es 0, y por lo tanto, la función bxy es la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado por el seno de 2xy. Es decir, conociendo la parte real de una función holomorfa f y conociendo cuánto valía f en un punto, pudimos determinar cuánto era su parte imaginaria utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann. Con esto, este video llega a su fin. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que si tienen dudas de materia o con algún ejercicio, no duden en visitarnos en nuestro canal de Discord, donde estaremos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad, le hayan quedado más claras las condiciones de Cauchy-Riemann. Los invito a revisar los demás videos del canal, donde pueden seguir estudiando.